Hola a todos, ¿cómo están? Otro capítulo el día de hoy. Si se dan cuenta, yo creo que es bueno aclarar antes de empezar por qué este capítulo es todavía más corto. Si se dan cuenta, la vez pasada hice el capítulo más corto, o sea, no duró la hora, duró 40 y algo, ¿verdad? Y este capítulo probablemente dure mucho menos porque, bueno, prácticamente quería experimentar primero, o sea, quería ver qué es lo que me funciona más, porque créanlo o no, o sea, yo creo que soy mi mayor fan, o sea, no sé, pero obviamente que yo, antes de subir el video, obviamente que lo tengo que editar. Entonces, si ustedes se avientan 41 minutos, yo me aviento una hora y media. ¿Por qué? O sea, es grabar y luego de que si me trabé aquí, que si no se entendió esto, tengo que editarlo, tengo que recortarlo. Entonces me tengo que aventar todo lo que grabo y editarlo después. Entonces quiero ver si es, o sea, si es más práctico grabar de que más, más bien menos tiempo y, y bueno, obviamente es más fácil de editar eso, pero además también el capítulo de hoy básicamente va sobre amor propio, ¿no? Y la realidad es que el amor propio tiene, o bueno, siento que es un tema muy denso, o sea, y no porque sea a lo mejor difícil, para a lo mejor pues que sí llegue a ser difícil, pero me refiero más a porque es un tema que tiene muchas capas, es como una cebolla, o sea, amor propio le quitas la primera capa, luego le quitas la otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. Entonces me gustaría hacer como una serie de videos cortos, o sea, no tan largos como los otros, hablando sobre amor propio. Si se dan cuenta, el, el título se llama ¿Realmente te amas? Y decidí comenzarlo así por una razón muy específica, no a lo mejor muy personal más bien, en la que es como un pensamiento, una reflexión que también yo he tenido, o sea, acerca de mi persona, de mi vida. Entonces, creo que sería bueno empezar desde ahí. Obviamente les digo, es algo que tiene muchas capas y no es como que yo les vaya a decir el secreto de, ay, cómo ser una persona totalmente llena de amor a ti mismo, porque la verdad yo creo que no soy la mejor persona para recomendarles que se amen a ustedes mismos, pero sí puedo, o sea, yo sé qué es lo que yo hago para trabajar el amor propio que tengo. O sea, a lo mejor no soy la persona más, como que con mayor amor propio en todo el mundo. Y yo creo que a lo mejor muchos de aquí tampoco. Pero es que les digo, o sea, el amor propio se puede ver de muchas maneras. Entonces, quiero desglosarlo porque en realidad puedes verlo desde, por ejemplo, una perspectiva en amistades, en pareja, en familia, en ti. O sea, la verdad es que el amor propio es muy, muy necesario porque si te das cuenta, o bueno, es necesario en todos los ámbitos de tu vida, o sea, tener un amor propio siempre presente. Y obviamente que no les quiero hacer tampoco como un libro de autoayuda de, ay, no, pues es que el amor propio es esto y no sé qué. O sea, la realidad es que yo, o sea, a mí, como yo lo he vivido, el amor propio es una de las cosas que yo creo que más trabajo me han costado. Porque, bueno, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando recién empecé, bueno, más bien, en el capítulo de San Valentín, ¿verdad? El 14 de febrero es un día extraño, se llama. eh, yo hablé sobre que era un día extraño porque para empezar era un día tratado del amor, o sea, el día donde se celebra el amor. Y para mí el amor es un sentimiento muy extraño, muy difícil, ¿no? Entonces, yo tenía esta reflexión en la cabeza de, bueno, ok, todos te dicen es que tienes que amarte a ti mismo, tienes que tener amor propio, autoestima, todo lo que quieras, pero yo decía, ¿y cómo yo sé que me estoy amando? O sea, ¿cómo es que yo sé, cómo es que es algo que yo pueda decir, es que esto lo estoy haciendo porque, tengo amor propio, o es que
yo pienso tal cosa porque tengo amor propio, yo hago tal cosa porque tengo amor propio. ¿Cómo sé que en realidad estoy teniendo ese amor propio, verdad? Porque, o sea, en realidad es algo muy personal, eso es la verdad, es algo muy personal, el cómo tú vives el amor propio, ¿no? Para empezar, podemos decir que el amor propio, así como definición, que se las voy a dar, espérenme, déjenme busco el diccionario. Como concepto, el amor propio es un concepto fundamental en la psicología y la filosofía que se refiere al amor y la aceptación que una persona tiene hacia sí misma. Es la capacidad de valorarse y respetarse a uno mismo independientemente de las circunstancias o las opiniones de los demás. ¿Ok? ¿Qué pasa? O sea, si te das cuenta, y creo que esto, o sea, esto les dije, el capítulo se llama ¿Realmente te amas? Pero es para abrir una serie de cosas que se desglosan, ¿verdad? Y en esta primera instancia quiero ver lo que es la crítica, la autocrítica, ¿no? Obviamente que la autocrítica es, ¿cómo les diré? Ay, no, o sea, es que es muy difícil de manejar la autocrítica de una manera que se quede sana, ¿no? Porque una persona que es madura, normalmente la autocrítica la hace o la realiza siendo objetivo, o sea, no se va en lo que no lograste, ¿ok? Digamos, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Yo quería escribir 3 páginas, bueno, vamos a ponerle que estoy escribiendo un libro, ¿no? Estoy escribiendo un libro y quería hoy, el día de hoy, escribir 6 páginas, pero escribí 3. Entonces, ¿qué hace una persona que tiene esa madurez, vaya, que tiene ese amor propio? Lo que hace es decir, ok, hice estas 3 páginas y siempre considera las razones por las que solo hizo esas 3 páginas. ¿Por qué? Hay muchas razones por las que tú no puedes decirte, es que ¿por qué no hice las 6 páginas? Porque soy un flojo, es porque no, a lo mejor no, esto no es para mí, soy un inútil, todo lo que quieras, todo ese tipo de palabras se te quedan en la cabeza, pero muchas veces olvidamos considerar esos factores externos a los que, pues, oye, no puedes controlarlo. Por ejemplo, miren, este es un ejemplo más personal. Y bueno, este ejemplo para mí es que a mí me importa mucho a veces cuál es la calificación que voy a sacar en los exámenes, ¿ok? Aunque ni siquiera yo diga X con ese examen, pero hay veces que sí digo, no, es que quiero, o sea, yo necesito sacar una muy buena calificación en este examen, aunque ni siquiera lo ocupe. Probablemente ya pasé el semestre y yo digo, es que yo quiero sacar un 10. Entonces pasa hace un tiempo atrás que yo estaba estudiando, 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 pero la verdad es que yo no, o sea, la verdad esa semana no me había estado sintiendo muy bien, que digamos, porque estaban pasando muchas cosas en mi vida, ¿verdad? Externa, parte de la escuela, porque obviamente que somos personas y vives cosas que a lo mejor van a hacer que no te sientas al 100%. Entonces, yo lo que estaba haciendo era que estaba estudiando, ya había estudiado para 3 exámenes anteriormente, o sea, fueron seguidos de que uno, dos, tres, y el tercer día ya fue como que dije, no, es que, o sea, siento que ya no se me pegan las cosas. Duré 2 horas estudiando solo 2 páginas de un libro, porque la repetía, la repetía, la repetía y decía, es que no se me queda nada y mi cerebro, por más que quiera concentrarse, no puede, porque obviamente que esa atención que iba a necesitar para estudiar, para, vaya, para adquirir todo ese conocimiento, obviamente que iba a necesitar mucha atención, cosa que como factor el hecho de que yo no me sintiera bien no estaba ayudando. Entonces yo estaba estudiando, bueno, estaba tratando de estudiar y no se me pegaba nada. Entonces llegó un momento en el que me empecé a estresar porque decía, es que, o sea, no se me pega nada. Y estudiaba y estudiaba y estudiaba, ya me dolía la cabeza y dije, y bueno, me empezó a dar hambre. Entonces dije, ok, voy a cenar. Voy a cenar y dije, ahorita que termine de cenar, regreso y sigo estudiando. O sea, ya eran como las 11 de la noche, yo seguía estudiando, entonces dije, ahorita regreso, estudio, bla, bla, bla. Y entonces empiezo a buscar, ¿no? Empiezo a buscar qué comer y decía, es que no, o sea, es que no hay nada que comer, no encuentro nada, no sé, o sea,
no me gusta esto, es que no quiero esto. Y me empecé o sea, era a lo mejor una cosa tan tonta, podría decirse así, de que no encontraba, o sea, simplemente era que no encontraba qué comer y eso me puso a llorar. O sea, me puse así como de, ay, es que no encuentro nada para comer, es que no sé por qué no encuentro nada para comer. Y ahí fue cuando me di cuenta que en realidad, o sea, no era que no era que no encontrara nada para comer, es que mi cerebro ya estaba, o sea, a punto de estallar porque no podía poner atención a esas dos cosas. O sea, obviamente que tener la atención en algo que obviamente te está haciendo sentir mal y todavía tener que poner atención y tener que aprenderte algo que obviamente te va a costar todavía más esfuerzo, pues ya mi cerebro ya estaba que no podía y obviamente como lo estaba forzando y forzando y forzando, para él fue como que, ay, pues ya, ¿verdad? Y exploté. Entonces, eso es una de las primeras cosas. Siempre considerar los factores. ¿Por qué? Porque en ese momento, obviamente que yo no puedo decir que soy una floja, es que esto no es lo mío, es que a lo mejor no sirvo para nada, sino ese factor de que, obviamente que yo no me sentía bien. Entonces, no estudié, esa vez no, ya no estudié nada. Nada más fui así y dije, mañana estudio, le doy una ojeada antes de entrar al examen. Y la realidad es que no es que yo fuera floja, es que está ese factor de que yo me sentía mal, obviamente que no iba a poder dar mi 100% en otra actividad que involucrara todavía más esfuerzo del que yo podía dar en ese momento. Entonces, ese tipo de factores, siempre siendo una persona madura, los vas a considerar. O sea, no vas a ser autocrítico contigo mismo de manera que siempre consideres los factores malos, como de es que yo quería hacer 6 páginas y no las hice, soy un fracaso. No, sino yo quería hacer 6 páginas, pero hice tres. ¿Por qué hice tres? Porque a lo mejor me sentía cansado, ayer no dormí bien, necesitaba hacer otras cosas. Entonces hice tres, hice 3 páginas por ciertas razones, ¿ok? Y sean los factores que sean, es importante validar que por lo menos hiciste esas 3 páginas. O sea, les digo, una persona madura siempre va a valorar esas 3 paginillas que a lo mejor tú dices, ¿eso qué? Pero una persona que realmente se está amando a sí misma siempre va a considerar esas 3 páginas de manera importante. Y créeme que no es tu culpa a lo mejor pensar, a lo mejor sentir que te criticas tanto a ti mismo, porque muchas veces esas voces, obviamente que vienen de otras voces externas, esa voz interna que tú sientes cuando algo está pasando a tu alrededor y de repente empiezas a pensar como es que a lo mejor soy un fracaso, es que a lo mejor esto no es para mí, a lo mejor soy un inútil, no vienen de ti. O sea, no es que haya nacido así como que, ay, de repente, sino que son voces que en algún momento de tu vida tú llegaste a escuchar o que tu entorno te llegó a expresar. Entonces, eso ya se vuelve, llega un momento en el que las voces externas se vuelven voces internas. O sea, obviamente que sin tú darte cuenta, y a lo mejor la gente no lo hace con esa intención, pero cuando eres niño eres como una esponjita, entonces absorbes todo, 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 todo lo que hay a tu alrededor. Entonces, imagínate que si alguien te dice, es que eres un tonto, obviamente que eso se queda grabado, es que eres un tonto. Entonces, esa voz que a lo mejor antes era de tu tatara, tatara, tatara tía, ahora se vuelve tu voz interna. O sea, hay una personita aquí que te la pasa diciendo, es que a lo mejor no diste lo suficiente, es que no, no sirves para esto, cosas así. Y una cosa muy interesante, fíjense, o sea, esto me pasó a mí cuando yo recién, creo que, bueno, he pasado por varias psicólogas, ¿verdad? Pero una de las cosas que aprendí cuando estaba con una de mis psicólogas es que una vez estábamos haciendo unos dibujos, ¿verdad? Me dijo, bueno, quiero que dibujes cómo tú ves las voces externas y cómo es que ves las voces internas, ¿no? Entonces yo hice mi dibujo de las voces externas, ¿no? Utilicé, me acuerdo mucho, el color rojo, negro y blanco. Y en el otro dibujo puse mucho el color amarillo, blanco y creo que naranja. No me acuerdo muy bien, pero algo así.
Y, y ya hice el dibujo de las voces externas e hice el dibujo de las voces internas. Pero ¿qué pasa? O sea, de hecho a mí me da mucha risa eso porque la psicóloga me dijo, bueno, ahora quiero que me expliques tus dibujos, o sea, qué estás representando aquí en las voces externas, qué estás representando aquí en las voces internas. Entonces yo le empecé a explicar de que no, mira, aquí las voces externas, pues hice estas cositas porque significa que son como las personas, no sé qué. Y acá hice las voces internas y puse estas cositas porque... Y entonces llega un momento en el que la psicóloga me dice, y o sea, no te has dado cuenta que la misma estructura que me diste de las voces externas es la estructura igual a las voces internas. O sea, cuando revisé bien el dibujo y lo que dije sobre el dibujo, me di cuenta que era igual. O sea, prácticamente era como si solo le hubiera cambiado un poco la forma, pero la estructura era la misma. Yo me empecé a dar cuenta que, o sea, siempre consideraba mucho las voces externas al final y siempre se terminaban convirtiendo en mí una voz interna. O sea, si alguien me decía que no era buena en esto, se terminaba convirtiendo en una voz interna mía. O sea, ya no era una voz de alguien más diciéndome que no era buena en eso, era una voz interna ya de yo diciéndome a mí, no eres buena en esto. Y eso es una cosa que hay que considerar mucho, porque obviamente que el amor propio, como les dije hace rato, les leí, viene mucho del valor que tú te das a ti mismo. Entonces, si el valor que tú te estás dando a ti mismo viene de la autocrítica y esa autocrítica viene de una parte negativa, ¿cómo crees que vas a llegar a ese amor propio, no? O sea, obviamente que si quieres llegar a ese amor propio más pleno, por así decirlo, obviamente que tienes que empezar a verte de manera, no dejar de tener esa autocrítica, porque esa autocrítica obviamente que es buena, porque muchas veces te ayuda a saber qué es lo que a lo mejor te va muy bien, obviamente que, o sea, te da muy bien, hay otras cosas que a lo mejor puedes mejorar, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, o sea, hay veces que soy muy distraída y eso es una cosa que obviamente que me cuesta porque hay veces que necesito, es un detalle muy importante y se me pasa y obviamente que eso me causa mucho problema. Entonces, eso podría decir que es un área de oportunidad, ¿verdad? Bueno, es un área de oportunidad en la que obviamente que yo sé que no es mi culpa, porque pues obviamente que no es como que yo no quiera, es que hay veces que no puedo, no me es tan fácil. Y otras cosas que se me dan muy fácil, por ejemplo, se quedaba pensando, como por ejemplo en la escuela, o sea, siempre me ha ido súper bien en la escuela porque se me da muy bien. Entonces, ese tipo de cosas hay que también saberlas de uno mismo porque también es un autoconocimiento. Entonces, esa autocrítica te sirve, obviamente que te va a servir durante toda tu vida para conocerte, para entenderte, pero también tienes que saber manejarla de una manera en la que no se vuelva una crítica autodestructiva, una crítica que te haga sentir o te apachurre o te enrede en algo que obviamente tú no quieres caer, de sentir que no, algo no es para ti, algo lo estás haciendo mal, siempre haces todo mal, eres shalala, todo lo que tú pienses acerca de ti, todas esas críticas negativas tienes que construirlas en un, bueno, está bien, tal vez no soy la persona más, yo soy una persona que no se le da tan bien las matemáticas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea un fracaso. O sea, obviamente que hay cosas en las que te va a ir muy bien, te va a ir muy bien, te va a ir muy, como que dices, bueno, pues ya, se dio. O sea, lo que se hizo y ya que sea lo que Dios quiera. Pero hay otras cosas en las que te digo, te va muy bien y también tienes que enfocarte mucho en esas cosas en las que tú dices, wow, o sea, es que realmente tengo un talento o realmente soy muy bueno haciendo esto. Entonces, es simplemente reacomodar como esa idea de autocrítica que tienes sobre ti mismo, perdón, y siempre tomando en cuenta también factores externos, porque no siempre es uno mismo o sea, no siempre es uno mismo el que causa eso. Hay veces que les digo,
hay otros factores, hay veces que te sientes mal, hay veces que tenías que hacer otra cosa, hay veces que no tienes dinero, hay veces que hay muchas, muchas, muchas cosas por las que se te puede complicar hacer algo y no es tu culpa. O sea, no es tu culpa. Entonces, bueno, ya cierro aquí el primer capítulo de la serie, perdón, y les digo, quiero ver cómo está más o menos esto. Les digo, este video está más corto. Y el próximo capítulo, no sé si lo suba la próxima semana o qué onda, ¿verdad? Pero igual si se quieren enterar, pueden ir a Instagram, este Instagram. Y pues ahí subo normalmente cosas acerca de aquí o de los otros videos que subo, ¿no? En el otro canal, que es este. Ya, perdón, es que tuve que ir a hacer algo. Ok, entonces subo otros videos en ese canal y bueno, denle like, suscríbanse y les digo, si quieren saber cuál va a ser el próximo, bueno, cuándo voy a subir el próximo video, probablemente sea la próxima semana. Igual va a ser corto, de hecho creo que lo voy a grabar ahorita mismo también. Y pues va a ser una serie, igual si les gustan más así los videos cortos, díganme, o sea, también quiero ver qué onda, a lo mejor y subo más videos cortos normalmente y luego de repente subo uno más largo, luego subo más cortos, o sea, ustedes díganme también, pero bueno, nos vemos la próxima semana.